Hola, esto es La Voz del 21 y mi nombre es Mayra Calderón. Vamos a analizar la ley que precisa la prescripción de lesa humanidad. En el Congreso, en comisión permanente, se aprobó y bueno, lo que se ha visto es que por el otro lado hay muchas críticas de por medio. Se dice que se estarían violando tratados internacionales. Hemos visto la reacción también de Gustavo Adrianzen, quien es el premier de la República, diciendo prácticamente que se iba a reunir con otros poderes del Estado para emitir un pronunciamiento y evitar intromisiones internacionales. Para analizar este tema también a profundidad y qué es lo que significa, ya estamos con Lucas Gersi. Él es abogado constitucionalista y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lucas? Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy contento siempre de conversar contigo y gracias por la invitación. ¿Qué opinas sobre la ley que precisa la prescripción de lesa humanidad que hoy día ha sido vista en la comisión permanente? Correcto. A ver, Mayra, yo antes que nada, yo quiero dar un poco de contexto, ¿ya? Para que se entienda esta discusión y se comprenda por qué es una discusión que desata tantas pasiones. Primer punto importante que yo quiero tocar. ¿Qué es un delito de lesa humanidad? Antes de hablar de cualquier otro tema, hay que definir qué es un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad se produce cuando el Estado o una organización equiparable al Estado comete vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de la población. Y esas vulneraciones tienen que ser sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, en las guerras de Yugoslavia, cuando los croatas o los serbios querían erradicar a los musulmanes de ciertas áreas y hubo un genocidio, esos fueron delitos de lesa humanidad. El holocausto fue un delito de lesa humanidad. Cuando se produjeron de repente pues matanzas en África, ¿no? En Etiopía, por ejemplo, 1 millón de muertos en la dictadura del Derg en Etiopía, eso fue un delito de lesa humanidad. En el Perú, el Estado peruano cometió delitos de lesa humanidad en la época de la guerra contra el terrorismo. Yo pienso que no. Yo pienso que nosotros no debemos aceptar que en el Perú se cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque en la guerra contra el terrorismo, evidentemente, se cometieron actos delictivos por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Hubieron de repente ejecuciones extrajudiciales, hubieron de repente matanzas, hubieron actos ilegales y terribles, pero yo creo que esos actos no fueron sistemáticos, ¿no? Fernando Belaúnde Terry no tuvo la política de asesinar a la gente sistemáticamente, ¿no? Alan García tampoco pienso que tuvo esa política. Alberto Fujimori tampoco. Entonces, de arranque, yo quiero decir que desde mi punto de vista, nunca se cometieron delitos de lesa humanidad en el Perú. Y yo creo que hay un tema ideológico muy grave, ¿no? Porque hay gente que quiere decir, que quiere argumentar que en el Perú se cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Posiblemente para equiparar moralmente al Estado peruano con las organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Si el Estado peruano cometió delitos de lesa humanidad y asesinó a la gente sistemáticamente, está en el mismo plano moral que Abimael Guzmán, que Víctor Polay. Entonces lo que hay que hacer es amnistía para todos, ¿no es cierto? Y todos somos igual de malos, ¿no? Yo eso lo rechazo absolutamente. Y ¿Cuál es la historia un poco procesal, ya? No, Mayra, ¿querías decir algo? sí, te quería preguntar porque la otra parte, los que están en contra de esa ley que precisa eh, la prescripción de lesa humanidad, dice que esta ley beneficiaría a expresidentes como Alberto Fujimori, Ollantumala por el caso Madre Mía, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermosa. Y también beneficiaría a quienes han sido acusados por el caso Soras y las Gardenias. Quiero que me precises si esto es verdad. Mira, yo no conozco exactamente todos los casos, pero esta ley sí va a beneficiar a un grupo de gente, sobre todo a un grupo de oficiales del ejército y de las Fuerzas Armadas en general, que están siendo procesados hoy, 2024, por cosas que ni siquiera ocurrieron en los años 90, sino por cosas que ocurrieron en los años 80. Yo conozco casos donde se están investigando y procesando presuntas matanzas o asesinatos que ocurrieron en el año 1980, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de casos muy, muy antiguos y son, la verdad, cientos de casos. ¿Qué es lo que pasó desde el punto de vista, digamos, procesal? Desde el punto de vista procesal, el Perú firmó un tratado donde se decía que los delitos de lesa humanidad no iban a prescribir nunca. Sin embargo, cuando el Perú firmó ese tratado, el Perú dijo que este tratado no aplicaba de manera retroactiva.
El Perú firmó el tratado del 2003, ¿no? Entonces, si se comete un delito de lesa humanidad después del 2003, ese delito va a ser imprescriptible. Ujú. Pero si se comete un delito de lesa humanidad antes del 2003, ese delito sí va a prescribir. Independientemente del debate de si es o no un delito de lesa humanidad, ¿ya? Independientemente de si eso no es, en caso fuera, va a ser imprescriptible siempre y cuando se cometa después del 2003. Pregunta, ¿los casos de los 80 y de los 90 son antes del 2003 o después del 2003? Son antes del 2003. Al ser antes del 2003, no se puede aplicar un tratado de manera retroactiva, porque un principio básico del derecho penal y del derecho en general es la no aplicación retroactiva de las normas. Y eso era muy claro para todo el mundo en el Perú hasta el año 2011. En el año 2011, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que desde mi punto de vista es extremadamente equivocada. Y en el año 2011, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la reserva formulada por el Perú al firmar el tratado. El Perú, cuando él firmó el tratado, dijo los delitos de lesa humanidad van a ser imprescriptibles, pero no de manera retroactiva. Y el TC dijo no, van a ser imprescriptibles incluso de manera retroactiva. Eso dijo el Tribunal Constitucional. Eso fue una arbitrariedad, un exceso, una vulneración del principio de separación de poderes, porque el Tribunal Constitucional no puede firmar un tratado en nombre del Perú de manera distinta a como el Perú ha firmado el tratado. El TC cometió una falta pues, muy grave, desde mi punto de vista, en el año 2011. Posteriormente, el TC cambió su jurisprudencia. Y hay una jurisprudencia del año 2018 del caso del expresidente Morales Bermúdez, donde el mismo Tribunal Constitucional dice, admito, nos equivocamos, el caso de Morales Bermúdez debe prescribir porque es anterior al 2003. No sé si te queda clara la figura, Mayra, ¿no? Si es Sí, antes del 2003, sí prescribe. sí prescriben. En consecuencia, en consecuencia, lo único que está haciendo esta ley del congresista Rospigliosi es clarificar lo que ya había dicho el TC en su jurisprudencia del año 2018. Es aclarar un panorama que estaba un poco raro porque el TC había cambiado su jurisprudencia. Lo único que está haciendo el Congreso es decir, por si acaso, hemos firmado un tratado que dice que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, pero solo después del 2003. Yo no voy a aplicar una norma de manera retroactiva, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha hecho el Congreso está muy bien. No debemos nosotros aplicar normas o criterios jurídicos de manera retroactiva. Y al margen de eso, yo creo que es enormemente antitécnico y falso y desleal hacia nuestra historia aceptar que en el Perú se cometieron delitos de lesa humanidad. En el Perú no se cometieron delitos de lesa humanidad. Fernando Belaúnde Terry, con sus virtudes y defectos, era un demócrata y no tenía como política de Estado asesinar sistemáticamente a la gente. Alan García, con sus virtudes y defectos, también era un demócrata. No tenía como política de Estado asesinar sistemáticamente a la gente. Alberto Fujimori, lamentablemente, no fue tan demócrata, pero tampoco había en su época la política de asesinar a la gente sistemáticamente. No existe en el Perú delitos de lesa humanidad, no existen. Yo me niego a reconocer eso. ¿Ah? Me Ujú. niego, yo creo que ese es un acto de falsificación histórica, que en el fondo tiene como objetivo equiparar, digamos, moralmente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú, con las organizaciones pues, terroristas. ¿No? Y Eso no, Lucas, yo creo que ¿qué opinas bajo sobre el pronunciamiento de ayer del premier Adrián Sen, donde ha dicho que va a articular con otros poderes del Estado? Sin embargo, el Congreso, a través de su presidencia, ya se adelantó y ha rechazado esta intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿También lo debería hacer la presidencia con el Poder Judicial? ¿Qué es lo que crees? Eh, bueno, a ver, yo pienso que el premier Adriansen ha respondido en general de manera correcta, ¿no? Ha respondido defendiendo la atribución del Congreso. Nunca se ha visto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intente impedir la aprobación de un proyecto de ley, un proceso, digamos, en trámite. Eso es ya muy, muy irregular. Yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha perdido totalmente el sentido de la proporción, ¿no? Número uno, la Corte no debería acudir cuando hay un proceso abierto. Solo se acude como última ratio. ¿No es cierto? Número dos, la Corte
más que enfocarse, interesarse en el respeto por los derechos humanos, se interesa por por la punición, ¿no? Prácticamente la Corte está interpretando que hay un derecho humano a perseguir penalmente a presuntas personas para siempre, ¿no? Perseguirlas para siempre. Eso yo creo que no es correcto, ¿no? Yo creo que no existe un derecho humano a la imprescriptibilidad, máxime cuando en el Perú no se cometieron delitos de lesa humanidad. Hay una distorsión terrible de lo que es el concepto de la lesa humanidad. La lesa humanidad es cuando el Estado tiene una política sistemática de vulnerar derechos humanos. Yo creo que en el Perú eso no ocurrió. Me resisto a aceptar que eso ocurrió en el Perú. Las matanzas que hubieron, las tragedias que hubieron fueron la excepción, no fueron la regla, ¿no? La Marina de Guerra, la FAP, el Ejército del Perú, no son grupos, digamos, criminales que estaban asesinando indiscriminadamente a la gente, ¿no? Eso yo me resisto a aceptarlo. Muy Eh, bien. bueno, el Congreso de la República, la verdad, de repente su respuesta fue pues contundente, ¿no? De repente, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sacaba su resolución, el Congreso esto no lo aprobaba, o por lo menos no lo aprobaba ahora. Yo creo que más bien probablemente esto ha servido para generar el consenso necesario entre las bancadas del Congreso para que esto se pueda, digamos, aprobar, ¿no? Es un acto prácticamente de desafío, ¿no? Un acto de desafío. Claro. Y yo creo que la Corte Interamericana, la verdad, está un poco desprestigiada porque se le percibe extremadamente politizada, ¿no es cierto? Y yo espero que los nuevos integrantes de la Corte, hay dos magistrados nuevos, uno de nacionalidad paraguaya, el otro de nacionalidad peruana, que es el doctor Borea, espero que ellos puedan darle un talante más ponderado a la Corte, un talante más profesional, menos politizado, y porque hay mucha gente que ha sugerido, que pide que el Perú se retire, ¿no? De la Corte, ¿no? Sí. Y esperemos que pueda haber un cambio de actitud rápido para que no sea necesario que el Perú se retire, sino que más bien podamos trabajar dentro de una reforma del sistema. Muy bien, muchísimas gracias Lucas por atender nuestro llamado para poder explicarnos tu punto de vista sobre lo que significa esta ley que precisa la prescripción de lesa humanidad. Muy amable. Muchas gracias, Mayro. Encantado de conversar. Buenas tardes. Bien, era entonces Lucas Gersi, abogado constitucionalista, que nos estaba hablando de todos estos puntos de la ley que precisa la prescripción de lesa humanidad, que sí se van a ver beneficiados militares que en muchos de los casos fueron enjuiciados injustamente. Bueno, ya han escuchado la explicación del especialista. Nosotros regresamos con más información.